Hola, buenas tardes, muy bien, espero estén bien. Por hoy vamos a grabar explicando un poco sobre los cruces de genética, cruces monohíbridos de acuerdo a la herencia mendeliana. Entonces, por acá tenemos este problema. El pelo corto en los gatos siameses es dominante sobre el pelo largo. Si se cruza un macho de pelo largo con una hembra homocigota de pelo corto, determine la proporción fenotípica y genotípica de la F1. La F1 nos está indicando, hace referencia a cómo van a lucir tanto en expresión fenotípica y a genotipo los hijos. Ok, entonces debemos de recordar conceptos de la teoría. Un alelo dominante es la característica que se va a presentar siempre, es la que va a manifestarse físicamente. Tenemos que para que la característica sea dominante puede ser homocigota dominante, los dos alelos iguales, y también puede ser heterocigota. Entonces por acá tenemos el cuadro de Punnett ya listo. Nos está indicando que el pelo corto es dominante sobre el pelo largo. Entonces debemos siempre leer e interpretar el problema. Debemos de utilizar una letra mayúscula para el alelo dominante y una letra minúscula para el alelo recesivo. Es importante que utilicemos siempre la misma letra, que no hagamos mezclas de letras, que utilicemos en este caso la D mayúscula para pelo corto y la D minúscula para el pelo largo. Entonces debemos de determinar bien lo que el ejercicio nos pide. En este caso nos dice que el pelo corto es dominante. Entonces D es el alelo dominante, D mayúscula, mientras D minúscula es el alelo recesivo. Entonces vean que aquí debemos de establecer el cruce, debemos de establecer las características para este cruce. Nos están diciendo que se cruza un macho de pelo largo con una hembra homocigota de pelo corto. Entonces, nosotros determinamos que el macho, para que sea de pelo largo, tiene que ser recesivo. Entonces tenemos D y D. Entonces, estas son las características genotípicas del padre. Ahora vamos con el caso de la hembra. Dice que es una homocigota de pelo corto. Recordemos que el pelo corto es dominante, entonces sería D y D. Ok. Una vez determinada los genotipos de los padres, debemos de realizar el cruce. Cruzar esta D, este alelo con este alelo y este alelo con este otro y este con este y este con este otro. Comenzamos. Entonces, la D mayúscula siempre debe ir primero. D mayúscula con D minúscula. D mayúscula y D minúscula. Hacemos lo mismo con la siguiente, D mayúscula, D minúscula y D mayúscula con la D minúscula. Es importante que tengamos en cuenta y claro que cada uno de estos cuadritos tiene un valor de 25%. Entonces, muy bien. Vamos a determinar las características fenotípicas, cómo va a ser su apariencia, cómo va a lucir de manera física. Entonces, nada más decimos que el fenotipo, aunque si vemos aquí
es una expresión heterocigota, quiere decir que tiene la presencia tanto del alelo dominante como del alelo recesivo, pero a un final, como van a lucir, esos individuos van a ser de pelo corto. Entonces, vamos a tener un fenotipo de 100% pelo corto y no vamos a tener pelo largo. El genotipo es la distribución de los genes, en alelos. Entonces, ¿cómo tenemos que recordar que un alelo son las variantes de un gen? En este caso, pues tenemos tanto el gen dominante como el recesivo, pero entonces esto sería 100% heterocigoto. Recordar que es muy importante que determinemos siempre los datos del ejercicio y realizar el análisis e interpretación del cuadro de Punnett. Ok, nos estamos comunicando. Muchas gracias.